A través de cada uno de ustedes en este lugar. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a la palabra del libro de San Lucas, capítulo 1, del verso 1 al versículo 4. Dice así la palabra: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, a su nombre, y fueron ministros de la palabra. Hay muchos en esta noche, en este lugar. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y aquí finaliza este versículo 4, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Creemos que Dios nos habla en esta noche. Amén. Para que conozca bien la verdad. Todos nosotros queremos conocer la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que conozca bien la verdad con fe, con certeza y formación. Yo en esta noche, me permito hablarle a cada uno de los líderes. Tal vez usted no tenga cargo en la iglesia, pero usted es líder en su hogar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos y consiervos, en esta noche vivimos en un tiempo donde muchos saben que creen, pero no saben por qué lo creen. Amén. Tiene que haber una formación espiritual en cada líder, en cada cristiano, los hijos del rey. Déjeme decirle que una fe sin fundamento puede sostener una emoción, pero no soporta una crisis, como pasó en el terreno pedregoso, que cuando salió el calor del día, ¿qué pasó con aquella semilla, con aquella planta? Se marchitó. Así que una iglesia sin formación puede crecer rápido, pero se debilita con facilidad. Y yo sé que la roca, uno de los principios que tiene es formación espiritual. Amén. Lucas, al comenzar su evangelio, notamos de que Lucas no inicia con un milagro. Los milagros los deja para después. Lucas no inicia con una profecía o una escena gloriosa. Inicia con una explicación pastoral. Amén. Amén. O sea que Lucas abre su corazón y nos dice: no escribo para impresionar, escribo para afirmar. No escribo para confundir, escribo para dar certeza. A su nombre. Gloria. Así que en este, ¿cómo se llama? Prólogo o introducción que Lucas da en en su evangelio, él usa una forma literaria que podría ser formativa para formar, que podría ser doctrinal, doctrina es para aprender, y pastoral, porque va dirigida a Teófilo, que posiblemente era uno de los cuales él estaba pastoreando. Así que en estos 4 versículos encontramos el ADN de una fe sana y el fundamento de un liderazgo responsable.
Y lo vamos a mirar ahorita mientras desarrollamos este estudio. Y uno de los temas principales que podríamos mirar en estos 4 versículos es que Dios desea una iglesia y líderes que vivan, enseñen y transmitan una fe bien investigada, Aleluya. bien ordenada y plenamente segura. O sea, en otras palabras, tiene que haber profundidad. Y algo que yo quiero decir, aquí hay muchos líderes que dan más. Amén. Hay muchos líderes que pueden dar más de lo que saben. A su nombre. Así que al analizar esta introducción de Lucas, exactamente qué es lo que nosotros podemos hacer, que nosotros podamos entender el fundamento bíblico de la fe cristiana, que nosotros podamos reafirmar la responsabilidad pastoral de enseñar con verdad, que nosotros podamos formar líderes que transmitan certeza y no confusión. Que nosotros podamos llamar a la iglesia a una fe examinada y una fe vivida. A su nombre. Y voy a hablar de 4 puntos aquí en este pasaje de Lucas. El primer punto sería una fe que reconoce la obra previa de Dios. Segundo punto, una fe basada en testigos y enseñanza fiel. Tercero, una fe que requiere diligencia y orden. Y por último, una fe cuyo propósito es dar certeza, y es lo que el mundo está esperando allá afuera. Así que en el primer versículo podríamos enfocarnos en lo que es una fe que reconoce la obra previa de Dios. ¿Qué está diciendo el primer versículo? Puesto que ya muchos han tratado. Amén. Muchos han tratado, y este versículo nos lleva a tener una fe que reconoce la obra previa de Dios. Antes de nosotros ser cristianos, hubo alguien que nos habló de Cristo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que antes de nosotros vienen otras personas proclamando la obra de Dios. Déjenme decirle que Lucas comienza con humildad. Lucas reconoce que Dios ya está obrando por medio de otros. Y Lucas no desprecia los esfuerzos anteriores, por lo contrario, honra el trabajo que se viene haciendo anterior, cuando él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden todo esto. Amén. Amén. Déjeme decirle, amada iglesia, Dios no edifica su iglesia sobre individualismo, sino sobre continuidad y comunidad. ¿Sí entendieron eso? Amén. Dios ama donde hay comunidad. Y bueno, bien decimos nosotros que la unión es un dicho muy común. Gloria al Señor. El liderazgo sano reconoce que no somos el centro del plan de Dios. A su nombre. Nosotros reconocemos y nos unimos al trabajo que otros también están haciendo, porque Dios obra. A su nombre. Gloria. Y hay a veces que la soberbia ministerial debilita la obra de Dios. Tiene que haber humildad, y cuando hay humildad, la iglesia se fortalece. Amén. En el versículo 2 dice, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron.
Y aquí se habla de una fe basada en testigos y enseñanza fiel. La fe cristiana nace de testigos oculares, de aquellos que han tenido experiencia con el Señor, y se transmite por personas que fueron ministros de la palabra. Amén. ¿Cuántos recuerdan a Gigi Ávila o a otros ministros? Amén. Y qué bendición lo que ellos tuvieron en esa época. Y déjeme decirle que Dios está llamando hoy a líderes que se levanten, porque la unción está. Amén. La unción que hubo en el Gigi, la unción que hubo en Abraham o en Billy Graham, es la misma unción. A su nombre. Santo es el Señor. El cristianismo no es una filosofía. Es una revelación histórica. Cuando se rompe la fidelidad en la enseñanza, se rompe la salud espiritual de la iglesia. Así que la fe no se enseña con fidelidad. La fe que no se enseña con fidelidad se deforma en la siguiente generación. ¿Sí entendieron eso? Amén. A los niños, la generación que está levantándose hoy, yo tengo que enseñarle la palabra tal como es. Para que esto que han transmitido, esto que se ha puesto en orden en la palabra, que eso es lo que nos lleva o nos enfoca Lucas, donde él dice, hay una investigación, esto no es filosofía, esto hay hechos que son reales, y por eso se transmite con fidelidad a una nueva generación. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Bueno, por ahí algunos asustan cuando le dicen, si no te arrepientes te va para la paz y la mocha. Yo pregunto, ¿dónde se consigue eso en la palabra? ¿Ah? Y a veces, estamos transmitiendo una enseñanza que, aunque parece chistoso, pero es algo que no es bíblico. No es bíblico. Alguien decía, bueno, allá en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Y decía una viejita, bueno, yo lloraré. No tenía dientes. Gloria al Rey. Seguimos hablando en el tercer punto, que está en el versículo 3, donde dice, después de haber investigado con diligencia. Aquí se habla de una fe que requiere diligencia y orden. Lucas nos muestra que la inspiración divina no excluye la investigación responsable. Nosotros tenemos que investigar lo que está en la palabra. Amén. Nosotros tenemos que ser como los cristianos de Berea, que el apóstol estaba predicando, pero ellos se iban a la palabra y miraban si era verdad lo que el apóstol estaba hablando. Y déjeme decirle, hoy hay mucha basura, hoy hay muchos contenidos que no son beneficiosos para los cristianos. Amén. Y algunos lo están comiendo, tragando así derecho, sin investigar. Amén, así es. Así que el Espíritu Santo honra la disciplina. Dios es un Dios de orden, eso lo dice la palabra. Amén. De que Él es un Dios de orden, y cuando hay orden, Dios se agrada. Amén. Y si en este lugar vamos encaminados hacia el orden, para que Dios se glorifique grandemente en este lugar. Amén. Déjeme decirle que la unción que posiblemente tenga una persona no reemplaza el estudio. O sea, usted puede tener la unción del Señor, pero usted tiene que sumergirse en la palabra. Usted tiene que estudiar. No solamente unción, usted tiene que saber Biblia.
Y la unción no reemplaza el estudio, antes lo santifica. La palabra dice de que el Espíritu Santo recordará, pero Él no te va a recordar algo que tú no has leído. Él no te va a recordar algo que tú no has estudiado. Él va a recordar lo que tú aprendes. Amén. Amén. Y a su nombre. Gloria. Déjenme decirle, amada iglesia, que muchos quieren autoridad espiritual sin preparación. Eso no es así. Pero Lucas nos recuerda que el orden es una expresión de amor pastoral. Yo miro esto. ¿Qué hizo Dios en el principio? Cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que puso cada cosa en su lugar. Y si Él es un Dios de orden, yo como su hijo también tengo que ser un creyente de orden. Amén. A su nombre. Gloria. Hay una fe cuyo propósito es dar certeza, lo que dice el versículo 4, para que conozcan bien la verdad. Este es el objetivo por el cual Lucas está motivando a la iglesia, es que para conocer bien la verdad. Y para conocer bien la verdad, yo tengo que estar en orden, yo tengo que estar sumergido en la palabra, yo tengo que tener dirección del Espíritu Santo. Amén. Déjeme decirle que el propósito final del Evangelio no es solo informar, sino afirmar. Lucas escribe para que Teófilo tenga seguridad. A su nombre. Gloria. Y yo sé que cada mensaje que se da en este lugar es para que los cristianos también tengan seguridad. Para los teófilos que hay en este lugar tengan seguridad. Amén. Aleluya. Y algo importante, para que la roca también tenga seguridad. Amén. La certeza produce estabilidad. La certeza produce madurez y perseverancia. Así que una fe con certeza resistente puede resistir la persecución. Una fe con certeza puede persistir en la duda, en la crisis y en la prueba. A su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Podemos mirar algunas verdades bíblicas en estos 4 versículos. Y es que en primer lugar, la fe cristiana tiene fundamentos históricos. Y vuelvo a repetir, no son filosofía. Tiene fundamentos históricos. Inclusive hay historias en la Biblia que todavía nosotros no conocemos. A veces uno se ha leído toda la Biblia y uno empieza a leerla y uno empieza a descubrir cosas nuevas que dice, esto sí, fue que se me pasó la hoja, la página, pero hay historias que todavía siguen hablando. Y por eso déjenme decirle, amada iglesia, que la fe cristiana tiene fundamentos históricos aquí en la palabra. Amén. Como segundo, Dios honra la enseñanza ordenada. Y aquí muchos se están capacitando. ¿Sí o no, hermana? Pastora Omaida. Se están capacitando y es impresionante cuando veo que ellos empiezan a desarrollar ese cerebro, cuando ellos empiezan a alinear ese estudio que están haciendo. Y yo he quedado sorprendido porque mientras ellos estaban en sus debates, yo les escuchaba. Yo decía, wow, tremendo, tremendo, o sea, van una milla más. Y yo sé que el Señor, Dios, honra la enseñanza ordenada. Y si usted en su estudio, usted lleva su devocional, usted cada día va notando lo que Dios te va hablando, gloria al Rey, Dios honra esa enseñanza. Y cuando usted se pare en este lugar, cuando usted esté frente
a un público, a familia, usted se va a sorprender porque Dios honra la enseñanza ordenada. Amén. Tenemos que tener cuidado en el estudio de la palabra. Y cuando usted se sumerge en la palabra, usted quiere estar allí. Usted quiere permanecer allí en la palabra. Gloria al Rey. Amén. Tercera verdad. La verdad debe ser investigada y transmitida fielmente. Yo he escuchado ahorita en TikTok donde aparecen grandes maestros y uno ve cómo tuercen la verdad bíblica, cómo empiezan a enseñar algunas cosas que uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Y algunos diciendo amén, algunos aplaudiendo, cuando la verdad debe ser investigada y transmitida fielmente. Como cuarto, la certeza espiritual es una necesidad de cada líder en el día de hoy. Que la palabra que nosotros expresemos lleve una certeza espiritual. A su nombre. Gloria. Y que la formación protege a la iglesia del error. Si hay muchos en este lugar que tienen la formación bíblica y cuando alguien esté predicando, ustedes una vez van a mover la cabeza, uy, eso no es así. Eso no es así. A su nombre. Gloria. Vamos a tener profundidad en la palabra. Dile al que está a su lado, vamos a tener profundidad en la palabra. Déjeme decirle que un ingeniero no entrega un puente sin primero hacerles la prueba. Inclusive yo pillé cuando estaban haciendo el caso que surgió aquí en Aguacatala, ¿verdad? Que el río como por debajo y se estaban viendo esos rieles. Como primero, antes de pasar el tren, empezaban eso era que una máquina pesada cargando bultos y eso, pasando por ese lugar para dar una prueba si eso podía resistir. Así que un ingeniero no entrega un puente sin pruebas, sin cálculos y revisión. Ahora la pregunta, ¿por qué? Porque vidas dependerán de la solidez de ese puente. Amén. Así que, amados líderes, hermanos que están en este lugar, cada enseñanza que damos es un puente espiritual. Y si está mal controlado o si está mal construido, alguien caerá. Y la palabra da una frase que dice, ay de aquel que hiciera caer a uno de estos pequeñitos. Por eso la palabra, por eso la enseñanza, antes de darse, tiene que hablarme a mí. Amén. Amén. Yo tengo que hacer la revisión de que esa palabra me esté hablando a mí para que otros puedan caminar. Amén. Amén. Gloria al Señor. Podríamos reflexionar en esta noche. ¿Nuestra iglesia tiene convicción o solo costumbre? ¿Usted llega a este lugar convencido porque ama a Dios o sencillamente porque tiene la costumbre de venir los miércoles y los domingos? Hoy necesitamos gente con convicción en este lugar. Nuestros líderes saben explicar lo que creen. Usted le preguntan, ¿usted por qué es cristiano? Y algunos empiezan. ¿Por qué usted es cristiano? Gloria al Señor, aleluya. Estamos formando discípulos que amen al Señor. Yo sé que usted ha desplazado su palabra a sus hijos
y queremos que nuestra familia ame al Señor con convicción, donde personas en este lugar se levanten convencidos y digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. 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 Gloria al Rey. Hay una interpretación teológica general y son 4 verdades que nosotros tenemos que aplicar en nuestra formación cristiana. Y en primer lugar está lo que es la revelación histórica. Cuando yo hablo de revelación histórica, son pasajes bíblicos que tienen una revelación en el día de hoy. Amén. Esa revelación histórica, por eso tenemos que entender lo que está aquí. ¿Sabe qué pasaba con aquel que iba, el etíope? Dice que había ido al templo muchas veces. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Amén. Y él regresaba y leía la Biblia y no la entendía porque no había revelación. Y tal vez había llegado por muchas veces a Jerusalén, que Jerusalén viene siendo el corazón de la adoración. Jerusalén era el lugar donde se reunían todas las naciones, porque ese era el lugar, el corazón de la adoración. Pero este etíope muchas veces había llegado a ese lugar, pero se iba vacío. ¿Por qué? Porque sencillamente en ese lugar habían ¿qué? Escribas, sacerdotes, fariseos, pero ellos estaban torciendo la palabra. ¿Recuerdan eso? No estaban enseñando la palabra como debía ser. Habían agregado a la palabra ¿qué? Tradiciones, costumbres y estas cosas así. Y aquel etíope que se pegaba su buen viajado, su buena caminada desde Egipto hasta Jerusalén todos los años, siempre se iba igual. Pero llegó el momento en que hubo una revelación histórica cuando el Espíritu le dice a Felipe: ven y únete a aquel carro, porque hay alguien que fue al corazón de la adoración y regresó vacío. ¿No está pasando hoy? Muchos hermanos llegan a la iglesia y se van vacíos. Hoy necesitamos revelación histórica. ¿Y qué pasó? Dice de que Felipe sale y se une a aquel carro donde iba aquel. Dice que era un secretario, o tesorero, dice que guardaba los tesoros de una reina. Y cuando llega Felipe, dice que el Espíritu lo llevó y lo colocó allí. Y pienso que el etíope se asustó. ¿Y qué pasa? Pero mire, Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y sería la pregunta que yo podría hacer en esta noche: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué dijo Felipe? Si nadie... Sí. Si nadie me enseña, nadie me explica, no entiendo esto. Y él pregunta: ¿esto a quién se refiere? A un profeta, al Mesías. Y dice de que Felipe empezó a soltarla, como dice el hoy, ¿verdad? Empezó a soltar la palabra. Y mire cómo es el proceso de Dios cuando hay revelación histórica. Dice de que aquel hombre fue entendiendo lo que la palabra le estaba, o sea, lo que él había leído, empezó a entenderlo. Inmediatamente que van en un desierto, ¿qué pasó? Había agua. Dios provee, amada iglesia, Dios provee. Cuando entramos en revelación, Dios provee todo lo que a ti te hace falta. Amén. Y aquel hombre, ¿sabe qué fue lo que dijo? ¿Qué impide para que yo sea bautizado? En un desierto
había agua. Y allí el etíope fue bautizado. ¿Y sabe qué pasó con esta revelación histórica? De que este hombre se convirtió en el primer evangelista allí en Etiopía. Y muchos, porque él, por el favor que tenía de ser el tesorero, me imagino que aportaría plata para hacer campaña, reunir gente. Y la gente empezó a aceptar al Señor, a su nombre. Hoy nosotros necesitamos la revelación histórica. Aquí hay muchas cosas ocultas que nosotros no hemos descubierto. Y la roca necesita descubrir la revelación divina para que haya una explosión en este lugar. Amén. Yo sé que lo que se está haciendo de los ayunos, vamos en busca de una revelación de lo que Dios quiere hacer. Amén. De lo que Dios quiere hacer. Pero tenemos que nosotros desaprender para que Dios nos enseñe. Y yo sé que cuando usted se sumerja en la palabra, Dios se va a revelar históricamente en lo que hay aquí. Tú vas a entender espiritualmente. ¿Qué pasaba con Nicodemo? Dice de que era un principal entre los judíos. Era un hombre que tenía conocimiento de la palabra, pero no tenía revelación. ¿Sabe por qué no tenía revelación? Porque cuando Jesús le dijo, hay que nacer de nuevo, ¿qué fue lo que él entendió? Si este hombre tiene revelación de espiritual, él sabe de que se estaba hablando del cielo. Y hay a veces que pasa que Dios nos habla, pero no tenemos esa revelación y entendemos otra cosa. Queremos otra vez entrar allá en la matriz y volver a nacer. Iglesia, tenemos que alinearnos en lo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabe cómo se logra eso? Lo que Lucas está describiendo. Tiene que haber una investigación. Tiene que haber un orden a su nombre. Gloria. Lucas está diciendo, mira, yo sé que muchas personas quieren poner en orden lo que está pasando, la historia, lo que está pasando. Y Lucas como médico, y un médico tiene que tener educación, tiene que tener orden. Porque se puede imaginar un médico en una cirugía y bueno, ¿dónde fue que yo dejé la cuchilla, el bisturí? ¿Dónde fue que yo? Ellos tienen que tener orden para poder ejercer su función. Amén. Amén. La roca tiene que tener orden para poder ejercer las funciones. Ya su nombre. Gloria. Después de haber una revelación histórica en pasajes bíblicos, yo me gozo en esto. Como dice la palabra, ni una jota ni una tilde pasará de esto. Ese punto aparte que usted ve aquí en la Biblia tiene un significado profundo, tremendo. Cada historia que está en este lugar, escrita en este lugar, tiene un contenido, tiene una revelación. Cuando usted empieza a leer allí la genealogía, que usted ve nombres raros, usted dice, ¿esto qué? ¿Qué significa? Pero ahí hay revelación, ahí hay contenido espiritual. Y usted lo que hace es pasar la hoja, ¿verdad? Algunos empiezan a leer la Biblia, pero cuando llegan a Levítico, hasta ahí llegaron. Necesitamos tener orden, amada iglesia. Necesitamos que lo que nosotros iniciamos lo terminemos. Empezamos el estudio bíblico y nos quedamos. Iniciamos cualquier actividad, nos proponemos, decimos, bueno, voy a ayunar. Pero te cogió el hambre y hasta ahí llegaste. Necesitamos empezar, terminar lo que hemos iniciado. Yo veo muchas personas aquí en este lugar que yo diría, les voy a tocar el hombro y les voy a decir, mira lo que Dios está haciendo en ti. O Magda, van lejos lo que Dios va a hacer en ti. Johnny,
Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es lo primero que tienes que hacer? Entrar en el orden del cielo. Y vas a ver las revelaciones de lo que Dios va a derramar en cada vida en este lugar. Amén. Esto que tenemos es espiritualmente. La palabra dice que no es con sangre ni espada, es con el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es con el poder de Dios. Y Dios te usa en tus fuerzas, Dios te usa en tu carácter, en tu potencial, en lo que tú eres. Tú no tienes que hacer más nada, solo colocarte en las manos del Señor. Amén. Y Él va a empezar a hacer. Él va a empezar a hacer. Aquí muchas personas van a salir a muchos lugares. Aquí muchas personas, muchos van a quedar impresionados, que van a decir, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hermanita, yo sé que Dios obra. Mientras cantaba, yo veía esa dimensión, yo decía, ¿cómo Dios ha transformado? Y una de las cosas que yo me gozo es que decimos, ¿de dónde salimos? ¿Quién iba a pensar que de la pita, así llaman esa vereda, alguien se iba a desamarrar de la pita? Y déjeme decirle, de ese lugar, Dios está sacando adoradores. Tengo a este muchacho que posiblemente es como si fuera un hijo mío, porque él, cuando empecé yo a tocar el acordeón, él era uno que se quedaba embelesado, estaba pequeñito, disfrutando de esas notas del acordeón. Y hoy ha ganado en festivales, Fiesta Celestial. Estamos hablando de Víctor Anaya, el hijo. Cómo Dios ha sacado de ese lugar grandes adoradores. Diana Román, otros artistas más de ese lugar, donde, bueno, la energía, ¿cuándo fue que llegó a ese lugar? Y debo decirle, ¿por qué? Porque fueron personas que empezaron a ordenar, empezaron a buscar al Señor. Yo recuerdo que en esa temporada yo salía con mi hermano y llevábamos la guitarra, llevábamos un cuaderno, llevábamos un diccionario bíblico, llevábamos la Biblia y empezábamos a ayunar cruzado debajo de un palo de mango. Y hubieron canciones que salieron allí. Hubo palabras que salió de allí. Dios está esperando que nosotros hagamos eso. Muchas están como Marta, afanada en los quehaceres. Pero tiene que haber alguien que se arrodille a los pies de Jesús para escuchar la revelación. Amén. Y eso es lo que necesitamos en este lugar. Olvidémonos de las credenciales, olvidémonos de lo que sabemos y caigamos a los pies de Jesús. Amén. Y verá lo que Jesús va a decir. Esta ha escogido la mejor parte. Y yo sé que la roca va a escoger la mejor parte cuando caemos de rodillas a sus pies. Amén. Y cuando nosotros empecemos a estudiar la palabra, así como Teófilo lo está, Lucas lo está diciendo, investigar, hay que profundizar. Lo que otros están poniendo, el granito de arena que están colocando los demás, yo también voy a aportar en ese granito de arena. Yo no voy a tumbar lo que otros están haciendo, voy a aportar en lo que otros están haciendo. Amén. Tenemos que saber esto. En esta interpretación teológica, el cual revela el modelo bíblico de formación cristiana. Y yo quiero que usted salga de este lugar con esos 4 modelos bíblicos de formación cristiana. Ojalá se lo grabe. Primero, la revelación histórica, que he estado hablando en eso. Cuando llega la revelación histórica, lo segundo
que tiene que hacer el creyente bajo el modelo bíblico de formación cristiana es la transmisión fiel. ¿Sabe a qué se refiere esto de la transmisión fiel? Yo tengo que hablar exactamente lo que la palabra enseña. Amén. Y una de las cosas que he escuchado de algunos que dicen, no me gusta la predicación de tal pastor, porque él solo es Biblia, que meta una ilustración, que meta un chistecito. Estamos por una transmisión fiel de la palabra. Y una de las cosas que yo quiero decir es que la iglesia en el día de hoy no debe ser un lugar de diversión, debe ser un lugar de la transmisión fiel de la palabra. Amén. Algunos dicen, no, es que si hablo así como la palabra está diciendo, muchos se me van a ir de la iglesia. Si se va a ir, que se vaya. Pero queremos formación cristiana en el pueblo del Señor, a su nombre. Así que tiene que haber una transmisión fiel de la palabra. Hay iglesias que invitan al pastor a predicar y antes de invitarlo de una vez le dicen, este es el tema que yo quiero que tú hables en la iglesia. Usted dirá, esto sí. Y hay a veces que el pastor llega y el pastor tiene algo que necesita hablar a la iglesia, pero ya le dijeron que tenía que hablar era de matrimonio, o de diezmo, o de... Y el pastor con ese fuego adentro que le llama a soltarle que la iglesia está en rebeldía, que la iglesia tiene que arrepentirse, pero como ese tema no se puede tocar porque algunos se molestan o se van. Déjeme decir, amada iglesia, que si nosotros como iglesia no transmitimos fiel la palabra, dice que las piedras van a hablar. Amén, amén. Vamos a enfocarnos a transmitir fielmente lo que la palabra nos enseña. Amén. Amén. Hay que aprender a interpretarla, a escudriñarla, a aplicarla. Gloria al Rey. El tercer paso para tener un modelo bíblico de formación cristiana es la investigación responsable. Yo tengo que ser responsable del mensaje que voy a dar. Y esta responsabilidad requiere de que yo tengo que estar en obediencia con el Rey. Que yo tengo que estar en ayuno con el Rey. Que yo tengo que estar metido con el Señor. Pero hoy vemos a predicadores que ni siquiera ayunan, ni siquiera oran. Sencillamente porque estudiaron en la mejor universidad, adquirieron muchos bosquejos, pero no tienen una relación personal con el Señor. Mire, yo miro a Jesús. Yo digo, bueno, Jesús, ¿por qué tenía que orar? Si Él era el Hijo de Dios. ¿Para qué tenía que ayunar si era verdaderamente el Hijo de Dios? Pero lo vemos que después de hacer milagros, después de alimentar a muchos, después de dar la palabra, ¿sabe qué hacía? Se iba a un lugar a solas a orar con el Padre. Amén. Amén. ¿Ven? ¿Qué estamos haciendo hoy los líderes? ¿Qué estamos haciendo hoy los pastores? ¿Qué estamos haciendo hoy los cristianos? Hemos descuidado eso. Terminamos de predicar y listo, vamos para allá, para la esquina, vamos a tomar gaseosa, vamos a comer buñuelos y todo eso. Pero ¿qué hay de la intimidad con el Padre? Al menos llegar a ese lugar y decir, gracias Señor por lo que hiciste en el día de hoy aquí en la iglesia. Amén. Tiene que haber una investigación responsable del pueblo de Dios. A su nombre. Gloria. Y por último, tiene que haber una certeza espiritual. Gloria al Rey. Este es el modelo que habla Lucas aquí en estos 4 versículos. Es el modelo bíblico de una formación cristiana. Primero, revelación histórica. Segundo, transmisión fiel. Tercero, investigación responsable.
Y como cuarto, certeza espiritual. Que la persona que hable la palabra esté seguro. Que la persona que habla la palabra sienta la unción del Espíritu de Dios. Que la persona que da la palabra transmita el poder del Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Hoy tenemos que priorizar la formación doctrinal. Hoy tenemos que enseñar con orden y profundidad. Hoy tenemos que decirle a los líderes que sean enseñables. Porque algunos dicen, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Tenemos que ser como niños, como dice la palabra. Un niño, ¿qué es lo que hace? Se deja guiar, se deja enseñar. Estudien antes de enseñar. Hay que a veces que uno se da cuenta cuando aquella persona que va a predicar no estudió. Uno se da cuenta. Eso de uno que pica aquí, pica allá y uno dice, ese no estudió. Así que hay que estudiar antes de enseñar. Hay que servir con fidelidad a la palabra. Amén. Amén. Hay que valorar las enseñanzas bíblicas. A su nombre. Gloria a Dios. Y hay que buscar una fe con fundamento. Y hay que perseverar en la verdad. Lucas escribió para que la iglesia no viviera en duda, sino que la iglesia viviera en una certeza. Hoy el Espíritu Santo sigue llamando a su pueblo a una fe firme, a una fe vivida, a su nombre. Gloria. La iglesia no necesita más emociones sin verdad. La iglesia necesita una convicción con fundamento. Amén. Amén. Una iglesia que adore en espíritu y en verdad. Una iglesia que su alabanza sea cristocéntrica. A su nombre. Gloria. Una iglesia que tenga una meditación profunda en la palabra cuando dice, y en su ley meditará de día y de noche. ¿Y sabe qué pasa con esta gente que medita de día y de noche? Dice que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que sus hojas no caen y que da fruto a su tiempo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Vamos a estar en pie.